El arquitecto de la iglesia se llama Dios. Padre, yo te doy gracias por tu palabra y te doy gracias por cada uno de los que estamos aquí. Ella es la semilla que se siembra en el terreno fértil, los corazones, la cual va a producir frutos al 30, al 60 y al 100 por uno, conforme a la ley de retribución. Y toda la gloria y la honra solo a ti te pertenece. Dele un aplauso al Señor para empezar el mensaje de hoy. Y nosotros nos vamos a ir a 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3, versos 15 y 16. Quiero decirles que vamos a estar tocando hoy el verso 15. Hoy vamos a hablar sobre ese verso 15 del capítulo 3 de 1 Timoteo. Y luego el domingo que viene terminamos este mensaje con los principios 2 y 3. Hoy solamente vamos a tocar un principio, porque entiendo que hay una profundidad teológica en este mensaje. Por lo tanto, nos extenderíamos demasiado si lo diéramos completo en la tarde de hoy. Por eso que hoy solamente vamos a tocar el verso número 15 del capítulo 3 de 1 Timoteo. Entonces, hay una versión que busqué que se llama Nueva Traducción Viviente, NTV. No es el NTV ese que está en los canales de televisión, sino N de Nancy, TV. Nueva Traducción Viviente. Dice: para que si me atraso, para que si me retraso, hablando el apóstol Pablo a Timoteo. Recuerde que Pablo es el consejero de Timoteo, que era un pastor jovencito. Para que si me atraso, si me retraso, sepas cómo deben comportarse, escuche hermanos, cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios. Punto. Esta es la iglesia del Dios viviente. Y mire cómo continúa diciendo: columna y baluarte, o sea, fundamento de la verdad. Ahora, en la Reina Valera que usted tiene ahí, que la mayoría de ustedes tienen la Reina Valera 1960, y también lo tenemos en la pantalla, ahí dice: para que si tardo, sepas cómo debes conducirte. Allí decía comportarte en la casa de Dios, y allí dice en la Nueva Traducción Viviente, dice en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Esas dos palabras que están ahí, columna y baluarte, hoy la vamos a estar estudiando para que usted entienda qué significa columna y baluarte, porque tal vez mucha gente estudia la Biblia, la lee, pero no entienden esas dos palabras y esos dos conceptos. Así que vamos a estar tocando varios aspectos de la iglesia como la que se supone, escuche gente, como la que se supone que tenga la verdad de Dios expresada, hablada, decretada, declarada en la persona y obra de Cristo, reconociendo a la iglesia, a la familia de Dios, como la responsable de proclamar esa verdad. Es usted y yo los responsables de proclamar esa verdad de Cristo. El problema es que mucha gente no proclama la verdad de Cristo. Hay mucha gente en las iglesias que vienen los domingos, pero cuando van a sus trabajos no se atreven a hablar de Cristo. No se atreven a decirle abiertamente, identificarse y decir: esta es mi identidad. Yo soy evangélico. Yo soy un hijo de Dios, nacido de nuevo, lavado por la sangre de Cristo. Y hay gente que tiene miedo y no se atreven. Se reúnen con las amistades y lo menos que hacen es hablar de Cristo. Pero lo más que hacen es hablar de deportes, que no es malo. Hablar de salud, que no es malo. Hablar de la quejabanza, que no es malo. Hablar de que si me duele aquí, me duele allá, me duele la tripa, me duele el riñón derecho, me duelen los discos que están herniados y están rayados, ya no tocas música.
Y me duele aquí, me duele allá. Usted sabe, usted se encuentra con gente así, mas sin embargo, oye bien, son pocos los que proclaman o se atreven a hablar de la persona y obra de Cristo. Ahora, escuche, la pregunta que todo el mundo se hace es, ¿qué es la iglesia? ¿Cuál es el significado de la iglesia? Porque se oye en iglesia aquí, iglesia allá, iglesia en Orlando, iglesia en Tampa, en Miami, en Puerto Rico y donde quiera iglesia. Y en inglés, church, Church of God, Assembly of God y tantas denominaciones. Y se oye mucho la palabra iglesia, pero en palabras sencillas te voy a explicar hoy, hijo de Dios, gente, escucha, te voy a explicar en palabras sencillas lo que significa la iglesia. Y te lo vas a aprender fácil. La iglesia es una comunidad de gente que adora a una deidad. ¿Qué es una deidad? Es un Dios. Oye, porque cuántas iglesias hay, pero no en todas las iglesias se adoran a la verdadera deidad, o sea, al verdadero Dios. Hay otras iglesias que se adoran a otros dioses, pero eso es lo que significa iglesia. Es la reunión o es la congregación donde se congregan un sinnúmero de personas, una comunidad para adorar a su Dios o para adorar a su deidad. Escuche, amados, Dios es el arquitecto. El título de hoy es, el arquitecto de la iglesia es Dios. Dios es el arquitecto del universo. Pero Él, como arquitecto del universo, colocó un fundamento, diga conmigo fundamento, sobre el cual descansa toda la creación. Ay, Dios mío. Ok, hold on. Stop there, pastor. Because you have to explain in simple words what you try to mean about lo que acabo de decir. Iba bien, ¿ok? Y estoy practicándolo. Porque un día lo voy a tirar en inglés si el Señor lo permite, ¿ok? Pero mire lo que quiere decir sobre fundamento. Oiga bien. Como arquitecto, todo arquitecto hace un plano. El arquitecto, ¿qué es lo que hace primero? Mide el lugar. Y luego que mide el lugar, ya tiene las medidas exactas, se va a su mesa de trabajo. Y en su mesa de trabajo comienza a dibujar. Y luego que comienza a dibujar con unas escuadras y unos instrumentos que ellos utilizan, luego lo lleva a la computadora donde hay un programa que lo perfecciona y lo hace para luego imprimirlo. Y luego que lo imprime, eso se le llama el blueprint. Cuando lo imprime, entonces lo sella y ese es el plano del arquitecto. Déjame decirte algo, hijo de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, como dijo el apóstol Pablo, Dios ya había hecho como gran arquitecto los planos, las medidas exactas, cómo iba a ser la iglesia y cómo iba a ser la gente de la iglesia, cómo tenía que la gente conducirse de acuerdo a los planos. Si no está en los planos, baby, no hay cristiandad, no hay evangelio. Pero déjame explicarte algo. Sobre toda la creación, sobre todo fundamento, el fundamento es Cristo, descansa la creación de Dios. ¿Y por qué te tengo que decir esto? Te tengo que llevar entonces a Juan capítulo 1, verso 1 al 3. Juan capítulo 1, verso 1 al 3, en la traducción nueva, oye bien, viviente, en la traducción viviente lo dice de esta forma: en el principio la palabra ya existía. Pero ahí en la traducción Reina Valera, si me lo puedes poner ahí en la pizarra, dice: en el principio era
el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Pero en la traducción que yo las acabo de traer, en el principio el Verbo significa la palabra. Dice que ya existía. La palabra, el Verbo, estaba con Dios. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. En el verso 2 dice, el que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de esa palabra. Y nada fue creado sin esa declaración. Nada fue creado sin ese fundamento sobre el cual, oye bien, descansa la creación. ¿Qué fundamento, pastor? La palabra que se estaba hablando allá arriba desde antes de la fundación del mundo. Déjame explicarte algo. En aquella reunión, toda la palabra que se habló, toda la palabra que se expresó, vino a hacerse realidad y a materializarse, como lo dice Juan capítulo 1. Y el Verbo, la palabra que solamente se estaba hablando, porque Dios era espíritu, Dios es invisible espíritu, tomó forma de hombre. Ay, yo no sé si puedes asimilar lo que estoy diciendo. A esto se le puede llamar la zapata de la creación. Y los que saben de construcción saben lo que es una zapata. Primero lo que se hace, luego que el arquitecto hizo el plano, lo dibujó, lo perfeccionó, lo llevó al sistema del software de la computadora. Entonces van unos trabajadores, unos, oye bien, obreros, que en este caso es el Espíritu Santo, para materializar eso que está escrito en los planos. ¿Y qué sucede? Que lo primero que hacen es la base. Lo primero que hacen es el fundamento. Es la base lo primero que se hace, porque un edificio con un buen fundamento puede erigirse bien alto y sostenerse bastante fuerte. Pero si el fundamento de ese edificio se hace mal, el edificio corre el peligro de venirse abajo, baby. Ay, yo no sé si tú estás entendiendo. Por eso es que la iglesia tiene que tener un buen fundamento, una base sólida para que se pueda sostener. Lamentablemente es que no en muchos lugares o no en todas las iglesias tienen buen fundamento. Y el fundamento que te estoy hablando es la palabra existente de Dios. Es la palabra viva que es la que transforma a la gente y produce cambios, produce metamorfosis, transforma a la vida que vino perdida sin fe y sin esperanza a una nueva criatura. Oh my God, my God, my God, qué tremendo, qué tremendo. Así que la base sólida, la zapata de la creación, o sea, la base sólida para construir un edificio, un fundamento sólido, tiene que ser perfecto. Y yo creo que la persona de Cristo es una persona perfecta sobre la cual mi fe puede descansar en Él. Porque cuando yo pongo mi confianza en aquel fundamento, en aquel que me conoció desde antes de la fundación del mundo y sabía dónde yo iba a estar en el día de hoy, entonces yo sé de seguridad que mi fe va a ser recompensada y lo que estoy pidiéndole a Él, tarde o temprano lo voy a recibir. Ahora, el primer principio que quiero tocar, hoy vamos a tocar un principio solamente. El primer principio, el arquitecto puso el fundamento de la iglesia, que es Cristo, que es la palabra, columna y baluarte de la verdad. Así lo dice el verso número 15, como leímos anteriormente. Columna y baluarte de la verdad. Pero te tengo que llevar un poquito atrás.
Tengo que irme un poco al origen para que podamos entender. Éxodo capítulo 3 dice que Moisés se encontraba en el monte. Moisés subió allá arriba porque vio algo extraño que alumbraba en esa montaña. Y subió a ver qué era aquello que alumbraba tanto. Cuando llegó, lo primero que la voz le dijo, que salía de una zarza ardiente, de una planta, lo primero que salió de allí fue una voz que le dijo, Moisés, Moisés. Esto quiere decir que Dios conocía a la persona que estaba llegando a aquel lugar. Entendiendo de que Dios es una persona real, una persona viva que te conoce desde antes de la fundación del mundo. Le dijo Moisés, Moisés, quita las sandalias de tus pies porque el lugar que estás pisando santo es. Entonces Moisés se postró delante de aquella voz que le hablaba, sin aún conocerlo todavía. Y Dios comenzó a hablarle claramente a Moisés y comenzó a interactuar con él. Llega un momento donde Dios le dice, yo soy el que soy. Entonces Moisés le dice, ok, tú me estás enviando a Faraón para que deje ir al pueblo de los israelitas, mi pueblo, lo suelte libre. Mas sin embargo, ¿qué yo le voy a decir a mi pueblo? Que quién me está enviando, qué nombre le voy a decir a ellos, porque me van a preguntar. Y me van a preguntar, ¿quién te envió? Entonces Jehová, oye bien, Dios le dijo, el yo soy te envía. Moisés se presenta ante el pueblo y le dice, el yo soy me acaba de enviar aquí para sacarlos a ustedes de esta esclavitud. Y le preguntaban cuál era el nombre, cuál es el nombre. Dice, él dice que se llama yo soy. Ay, yo no sé si estás entendiendo. Porque el yo soy no se queda meramente en el presente, en tiempo presente. El yo soy está en tiempo pasado, tiempo presente y tiempo futuro. Estamos hablando del alfa y del omega. Estamos hablando del principio y del fin. Estamos hablando de un ser, de una deidad que siempre ha existido y que no es que haya salido, oye bien, de la nada, sino que siempre estuvo ahí, sabiendo todas las cosas de principio a fin. Ay, my God, yo no sé si estás entendiendo. Si la gente supiera que Dios conoce cada cabello que hay en tu cabeza y lo puede contar, y Dios sabe el número de cabellos que tú tienes en tu cabeza, Dios sabe lo que va a pasar contigo de aquí al año que viene, como Dios sabe lo que sucederá contigo de aquí a 5 años. Oh my God, my God. He venido a decirte en este día de hoy que el arquitecto divino conoce a la criatura que él formó y creó. El fundamento de la iglesia se llama el verbo, Cristo, la palabra. Si no está eso en la iglesia no es iglesia. Y la iglesia eres tú. Y la iglesia soy yo. Pero la iglesia tiene que tener un buen fundamento. Tiene que tener una base sólida. Y la base sólida que tiene que tener la iglesia es la palabra de Dios. Por eso es que Dios se revela ante Moisés y le dice, yo soy. Pero entonces Moisés simplemente oye una voz, pero no lo puede ver. Más sin embargo, Jesús en Juan 14:6 se revela con aquel nombre que le habló a Moisés. Ay, yo no sé si voy a entender lo que yo acabo de decir. Jesús, cuando está hablando claramente a los discípulos, se está revelando ante ellos y les está diciendo, mi nombre es yo soy el que soy. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Además de eso, mucho más adelante en otros capítulos, Jesús interactuando con los discípulos les dice, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Oh my God, esto me da a entender, oye bien, hijo de Dios, que Dios entonces invisible allá arriba, oye bien, en forma de verbo,
verbo de palabra descendió al vientre de María, y a eso se le llama una teofanía, que significa la manifestación visible de Dios. Porque ¿qué fue lo que hizo Dios? Simplemente cuando Dios se metió al vientre de María, adoptó un cuerpo físico natural como el que usted y yo poseemos, y de esa manera nace, oye bien, Jesús, oye bien, sale al mundo y estuvo con nosotros por 33 años, pero mientras estuvo con nosotros, los judíos lo rechazaron porque no creyeron que Él era el Dios que dejó su trono, dejó su silla, su zona de confort, oye bien, la dejó para descender aquí y experimentar lo que el ser humano está experimentando. Jesús experimentó lo que es una crisis. Jesús pudo experimentar lo que es una prueba. Jesús pudo experimentar lo que es una tentación. Jesús pudo experimentar las fragilidades de este mundo, pero sin pecado. Él vino simplemente, baby, a enseñarnos a vivir la vida cristiana que se supone que la iglesia viva. Oh, dáselo más fuerte al Señor, dáselo más fuerte. Así que tú puedes ver la conexión que hay entre Éxodo 3, yo soy Moisés, el que soy. Y entonces Jesús se revela ante los discípulos, le dice, yo soy el que soy. Y cuando ellos oyeron la expresión yo soy, dice la historia que muchos de ellos cayeron para atrás. Porque la palabra que él expresó en ese momento, la palabra que él declaró en ese momento fue tan poderosa, porque fue la misma voz que le habló a Moisés allá en el monte Sinaí, cuando Moisés, oye bien, se presentó allí. Oh my God, oh my God. Oye, estamos hablando de la preexistencia del verbo. Te estoy hablando de la preexistencia de Dios. Te estoy hablando de que siempre ha existido. No es que nació del vientre de María, como dicen por ahí. Oye bien, y que simplemente era un ser humano y murió a los 33 años. No. El vientre de María simplemente fue el vehículo que Dios utilizó. Oye bien, el depósito, el vientre, el transporte que utilizó para meterse ahí y venir al planeta Tierra. Pero esto que yo acabo de decir, si hay alguien que me está viendo por ahí, que es de la religión tradicional de los pueblos, me va a criticar. Porque entonces, simplemente, y lo van a ver como un insulto, como que estoy utilizando a María como el único vehículo. No, María hizo su trabajo en la tierra como madre de Jesús. Y lo crió, al igual que José. Pero eso fue todo. Porque el plan de Dios era utilizarla a ella para venir al mundo. Ay, yo no sé si tú entendiste. El plan de Dios era que el yo soy se tenía que revelar en carne y hueso. Yo no sé si tú entendiste lo que yo acabo de decir. El plan de Dios era que Él tenía que presentarse a la gente, oye bien, porque nosotros, la mayoría de la gente, la mayoría de nosotros tenemos que ver para creer. Si no vemos, baby, no creemos. Y ese es el problema de mucha gente. Y ese fue el problema, como dice Hermana Blanca, de Tomás, que tuvo que ver para creer. Pero la Biblia me dice claramente a mí que llame las cosas que no son como si fuesen. Porque las cosas que no son, oye bien, las llamo para que se formen. Cuando yo no tengo algo, oye bien, yo lo voy a declarar. En el mundo espiritual lo voy a declarar. Y eso se tiene que materializar, baby. Y tiene que formar forma en el mundo natural. Se tiene que formar. Porque eso es fe. Eso es fe. Y si a esa parte, oye bien, que no está aquí en el bosquejo, si a esa parte le añadimos lo que hizo Abraham. Abraham es el perfecto ejemplo de lo que es tener fe. ¿Qué hizo Abraham con los siervos? Le dijo, quédense aquí,
porque el muchacho y yo iremos a adorar a Dios y regresaremos. ¿Qué estaba diciendo Abraham? Llamando a las cosas que no son como si fuesen. Estaba diciendo, oye bien, no estaba concentrado en que iba a matar a su hijo en sacrificio allá como Dios se lo había pedido, sino que estaba concentrado en que estaba llamando a las cosas que no son como si fuesen. Oye bien, baby, diciendo el muchacho y yo iremos, adoraremos, pero nos verán otra vez a los dos aquí. Eso no está fácil. Esa fe no está fácil. Y no todo el mundo puede tener la fe que tuvo Abraham. Así que Juan se está diciendo lo que Jesús estaba revelando como esa palabra y con ese nombre. Yo soy el camino y la verdad y la vida. La palabra columna, escucha, amados, porque el apóstol Pablo observó en Éfeso. Pablo se dedicaba a levantar iglesias. Iba a Éfesos, y iba ya a Corintio, iba a Galacia, y a Roma, y a todos los lugares que visitó. El apóstol Pablo observaba mucho, iba a Atenas, y en Atenas observó donde había muchas deidades, pero había uno que no tenía nombre. Y entonces él aprovechó la oportunidad para proclamar el mensaje de Cristo. Oye bien, y proyectar el mensaje de reino. Dice, al Dios no conocido me quiero referir. Entonces Pablo era un gran observador. Cuando llegó a Éfeso, observó que había un templo dedicado a la diosa Diana, que tenía 127 columnas de mármol enchapado. Los mismos que yo quiero para mi casa. 127 columnas de mármol enchapados, como el grueso de esa columna que está ahí. Y él observó que esas columnas mantenían y sostenían la edificación de aquel templo. Yo no sé si están entendiendo. Y nos habla, oye bien, de lo que es sostener una edificación. Pablo lo observó, pero Pablo lo utilizó para interpretarlo y llevarlo a la iglesia de Éfeso y decirle a la iglesia de Éfeso, déjame decirte algo, en esa iglesia estaban ocurriendo una de problemitas dentro de la iglesia, dentro de las congregación, de las ovejas o de las cabras, como tú le quieras llamar. Había una de problemas que el apóstol Pablo tiene que tomar la fotografía de lo que estaba viendo y entonces interpretar lo que era una columna. Columnas, oye bien, son las que sostienen una edificación, hijo de Dios. Las iglesias están llenas de columnas, pero no todas las columnas están bien cimentadas o están bien sólidas para sostener la edificación. Hay muchas columnas que están agrietadas dentro de la iglesia, baby. Y simplemente el arquitecto lo que quiere es renovar esa columna y hacerla de nuevo para que pueda sostener la edificación de la palabra expresada de Cristo, que es la iglesia. Oh my God. Pablo lo que nos quiere decir aquí es que Cristo es el yo soy del antiguo pacto y que la iglesia, usted y yo, íbamos a ser edificados sobre esa verdad. Es sobre la verdad de Cristo. No es sobre las dogmas de los hombres que se inventan por ahí. No es sobre una nueva revelación que dicen por ahí que hay que seguir ahora este tipo de tradición o observancia. No, está hablando de Cristo. La iglesia, oye bien, lo que sostiene la iglesia, lo que sostiene a las ovejas es la verdadera palabra expresada de Cristo. Es la voz de Dios. Ah, my God, my God. Es Cristo edificando la iglesia. Y si no está Cristo en la iglesia, y si lo que sostiene la iglesia no es la palabra de Cristo, la iglesia se puede venir abajo, no dura, no permanece. De manera que la iglesia fue edificada sobre esa verdad expresada de Jesús. Yo soy
el camino. Yo soy la iglesia. Yo soy la cabeza de la iglesia. Yo soy la palabra. Yo soy el verbo. El verbo que se expresó, el verbo que se habló desde antes de la fundación del mundo, del sueño de Dios, de lo que quería hacer con la iglesia. Ay, yo no se está entendiendo. ¿Sabe que Jesús le dijo a los fariseos, como ustedes fallaron en la misión, ahora yo me voy a otro pueblo? Ahora voy a expresar el mensaje de redención hacia otro pueblo. Los voy a equipar. Les voy a dar la palabra correcta. Les voy a dar el fundamento correcto para que ellos se presenten ante la humanidad como que yo, el verbo hecho carne, Cristo, me aparecí, fui a la cruz para derramar mi sangre por todos ellos. Y es a través de mí que llegaremos al cielo. A través de mí. La otra palabra, ya estoy terminando, baluarte de la verdad. Tú sabes que dice ahí claramente, sepas cómo comportarte en la iglesia. Esta es la iglesia del Dios viviente. ¿Quién es el dueño? Dios. Columna, ya lo dijimos, y baluarte de la verdad. ¿Qué es baluarte? ¿Qué es baluarte de la verdad? Baluarte es la fundación sobre la cual reposa un edificio. Si la fundación está agrietada, el edificio no se puede levantar, baby. Y lamentablemente hay muchas congregaciones por ahí. Y no es porque estoy tirándole a nadie ni tirando al medio a nadie, sino diciendo una realidad de lo que está ocurriendo. Hay muchas congregaciones por ahí que su fundación está agrietada porque lo menos que hacen es hablar de Cristo. Lo menos que hacen es hablar del verbo, la palabra expresada. Oh my God, hablan de muchas cosas, de otras cosas, pero no presentan la persona de Cristo como la cabeza de la iglesia. De manera que Dios diseñó los planos para la iglesia. ¿Cuáles son los planos? Aquí está la palabra de Dios. Porque Él lo pensó así. La iglesia puede tener columnas, pero si su fundamento no es Cristo, no puede permanecer. Existen muchas iglesias, pero poco fundamento o fundación, o sea, poca palabra pobre, y las ovejas se están disecando, se están muriendo. Y muchas están sedientas, oye bien, buscando dónde saciar su sed y su hambre espiritual. Y si no salen, se morirán en el asiento porque no están siendo nutridas con la palabra expresada por Jesús, porque Él es el fundamento de la iglesia. Oye bien, Cristo es el fundamento de la iglesia y el mensaje tiene que ser dirigido sobre Cristo. Los mensajes tienen que ser cristocéntricos. Yo no me puedo quedar en Adán y Eva solamente. Yo tengo que irme a Adán y Eva como ejemplo, pero tengo que terminar apuntándolo a la cruz, apuntando a Cristo. Porque en todo momento Cristo estuvo. Y estuvo desde antes de Adán y Eva, desde antes de la creación. Estuvo sentado en aquella famosa mesa. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Hijo era el verbo, la palabra. Y estaban reunidos y estaban haciendo los planos. Esto es lo que vamos a hacer con la humanidad. Esto es lo que vamos a hacer con Irma. Esto es lo que vamos a hacer con Madeline. Esto es lo que vamos a hacer con Ivette. Escribe esto. Verbo. Yo declaro. Espíritu Santo, escríbelo. Josué será un ministro de poder. Escríbelo. Heidi será la danzora que cuando comience a danzar como antes, la gente comenzará a danzar. La gente se caerá al piso. Oh my God. Habrán sanidades. Y escríbelo.
ella pasará por este proceso, pasará por este otro proceso, pasará por estas situaciones, estas experiencias. Yo lo voy a permitir porque está escrito que lo pase, pero al fin y al cabo ella será la danzora que yo siempre diseñé. Oye bien, la danzora que yo dibujé desde antes de la fundación del mundo. Y entonces siguieron ahí hablando y diciendo: Ricky será un servidor y lo tengo para servir. Sé que va a pasar por una experiencia mala cuando niño, una experiencia de enfermedad, pero yo lo voy a mantener vivo porque lo necesito en un ministerio poderoso. Y él será un servidor y él nunca se apartará de mí porque me agrada su corazón. Y así lo escribió el Señor. Jaimito. Y comenzó Jaime. Y siguió escribiendo Jaime. Jaime pasará por algunas experiencias, pero luego de esas experiencias él va a ver mi gloria y será lleno del Espíritu Santo y será lleno de poder, porque lo voy a usar como instrumento. Y así se reunieron los tres allá arriba, dialogando y diciendo: oye bien, y a uno de ellos dijo: yo soñé algo. Y cuando el arquitecto dijo: yo soñé, antes de hacer los planos, el Espíritu Santo le preguntó: ¿qué soñaste? Soñé con una iglesia poderosa. Una iglesia que iba a ser luz en medio de las tinieblas. Una iglesia que iba a hacer la diferencia. Porque en los planos está escrito que mi pueblo me va a rechazar, pero levantaré un pueblo nuevo gentil, donde mi gloria va a descender y la unción será tan poderosa que habrán hasta muertos resucitando y habrá gente, multitudes viniendo al reino. Todo eso lo hablaron, todo eso lo soñó el Señor. Así que oye bien, donde haya una buena palabra poderosa, donde esté la palabra de Cristo, estás en el lugar correcto. Pero si la palabra de Cristo, el verbo no está en ese lugar, es mejor, hijo de Dios, y lo tengo que decir y lo voy a decir sin miedo: sal huyendo de ese sitio, porque ahí no se le está dando la gloria y la honra al Padre, no se le está dando la honra a Cristo. Cristo es la palabra. La iglesia puede tener columnas, pero si su fundamento no es Cristo, no puede permanecer. Y es por eso que hay iglesias que se han caído, y es porque el fundamento estaba agrietado y a tiempo no lo arreglaron y se cayó, porque Cristo ya no estaba ahí. La palabra de Cristo ya no estaba ahí. Si no existe una buena comida espiritual, su fundamento es pobre. Porque a todos nosotros nos gusta la comida. Y usted sabe que cuando usted va a un restaurante, usted escoge el mejor restaurante, donde hacen una buena comida. Porque sabes que cuando salgas de allí, vas a salir harto, lleno. Y diciendo: wow, qué tremenda comida comí. Este restaurante me encanta. Y son muchos restaurantes los que existen, pero pocos de ellos tienen buena comida. Así mismo son las iglesias. Hay muchas iglesias, pero son pocas las que tienen buena comida espiritual, que sacia y que te pueda llenar y equipar, y que te pueda empoderar y salir de aquí, oye bien, con nueva fuerza para hacerle frente al enemigo. Oh my God. Si en la edificación de ese edificio hay algo que no está en los planos, el mismo está en peligro de desaparecer. Porque los planos están aquí. ¿Y cómo tú pasas si la iglesia está en los planos de Dios? A través de la palabra, a través de la Biblia. Es que tú pasas, este es el sedazo. Este es el filtro, la cual te indica y te dice que esa iglesia está en la voluntad de Dios. Porque se está transmitiendo el mensaje de Cristo. Mateo 21:42 dice
Y ya con esto estoy terminando. Mateo 21:42 dice, la piedra que desecharon los edificadores. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. La cabeza del ángulo, ¿qué significa esto? Los judíos de aquella época rechazaron a Jesús con su muerte en la cruz. Y esto estaba profetizado por el salmista David, cuando en el Salmo 118, verso 22 dijo, la piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Ahí a los discípulos era una profecía, oye bien, que estaba ya escrita en los salmos, que apuntaba hacia él lo que iba a ocurrir, que los judíos, los fariseos, los escribas de aquella época iban a rechazar la piedra, oye bien, que era la que iba a sostener la edificación de la verdadera iglesia de Cristo. Pero ellos lo rechazaron. Ahora Cristo viene y escoge un pueblo nuevo, que somos nosotros. Usted y yo somos el pueblo que Cristo escogió a través de la cruz para proyectar el mensaje de la cruz. Si el plano dice que esa piedra es la principal que sostiene todo el edificio, pues no se puede rechazar esa piedra. No se puede rechazar a Cristo, porque se te puede caer el techo encima. Y el que rechaza a Cristo, hay muchas maneras de rechazar a Cristo. Con nuestra conducta, con nuestra forma de caminar por este mundo. Porque cuando la gente te mira, ¿qué dicen de ti? Cuando la gente te ve, ¿qué dice la gente de ti? Dicen, ahí va una cristiana, un cristiano lavado por la sangre de Cristo. O ahí va un fornicario, un pecador. O ahí va uno que está manchando la sangre de Cristo, que no da ejemplo. La gente cuando me vea, que digan, ahí va uno que fue lavado por la sangre de Cristo. Uno que vive una vida en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Uno que ha dado ejemplo y que se ha mantenido firme. Eso es lo que la gente debe de opinar de nosotros. Eso mismo. Inclinemos nuestras cabezas y oremos en esta hora. Si el plano dice que esa piedra es la principal que sostiene todo el edificio, pues no podemos rechazarla. No podemos rechazar al arquitecto, porque el arquitecto, si lo rechazamos, estamos diciendo, tus planos no sirven. Y cuando decimos tus planos no sirven, estamos diciendo, tu Biblia no sirve. Tu palabra no sirve. Y yo creo que aquí hay gente que conocen y saben quién es Cristo. Y saben que no lo pueden rechazar. Y saben que con su conducta algunos los están rechazando. Y les están diciendo, tus planos no me interesan. Tus planos no sirven. Sé mi puerta y mi